Vamos con el siguiente vídeo que trata del desarrollo embrionario, hecho que se produce después de la fecundación. Recordamos la fecundación, unión del óvulo y el espermatozoide, que en mamíferos, en el ser humano, ocurre en las trompas de falopio. Bien. En los distintos animales, una vez que se produce la fecundación, pues se produce el cigoto, el huevo o cigoto. Aquí tenemos diferentes tipos de cigoto dependiendo del vitelo y de cómo esté repartido el vitelo. ¿Qué es el vitelo? Pues el vitelo es la comida que el cigoto tiene preparada para el embrión, para todo el desarrollo embrionario o para una parte de él. Sería la yema del huevo de las aves, pero que no siempre es la yema. En otros, por ejemplo, en los mamíferos, pues hay muy poquito vitelo, por eso se llaman oligolecíticos y está repartido uniformemente. En los huevos de las aves, pues hay mucho vitelo, por eso se llama polilecitos, y sería lo azul y está hacia una zona, lo que se llama el polo vegetativo del huevo, que es decir, el polo contrario a donde está el embrión, propiamente dicho, etcétera. En los artrópodos, en los anfibios, huevos, dependiendo de donde esté el vitelo, isolecíticos, telolecíticos, centrolecíticos, dependiendo de la cantidad de vitelo, oligolecitos, mesolecitos, polilecitos. Bueno, esto no es muy importante en principio. El desarrollo embrionario empieza con el huevo y tiene tres etapas en todos los animales. Después de la fecundación tiene el desarrollo embrionario y el desarrollo postembrionario. Y el desarrollo embrionario podemos distinguir tres etapas: la segmentación, la gastrulación y la organogénesis. La segmentación es que el huevo cigoto empieza a dividirse en 2, 4, 8, etcétera, células, hasta formar una masa compacta y luego una masa hueca de células, más o menos, que se llama blástula. La masa compacta que veremos ahora se llama mórula. Y luego esta blástula pues sufre una serie de perdón, sufre una serie de migraciones celulares y de transformaciones que da lugar a una serie de capas de células, en principio dos y luego tres, otra por el medio, que se llama gástrula, aunque esto es de una manera muy esquemática y muy sencillito y solamente en algunos animales. Hay animales, los diblásticos, que solamente se quedan con estas dos capas de célula, como son los pólipos y los poríferos y los nidarios. Y luego están los triblásticos, que son el resto de animales, que ahora lo vemos. Bueno, aquí tenemos cómo se desarrolla el primer estadio de la segmentación. El cigoto, dos células, 4, 8, el estadio de mórula, y estas células se emigran hacia la periferia y da lugar al estadio de blástula, con una cavidad interna que es el blastocele, y los blastocitos, que son las células que forman la periferia. En este periodo el embrión apenas crece de tamaño. Las células, como veis, son cada vez más pequeñas y va siendo así. Bueno, dice aquí, este estado embrionario recibe el nombre de blástula en todos los animales o blastocito en el caso de los mamíferos. Bueno, tenemos distintos tipos de segmentación dependiendo del vitelo. Claro, si el huevo está lleno de vitelo, pues no puede segmentarse todo. Bueno, una vez terminado el proceso de segmentación y formada la blástula o el blastocito en los mamíferos, pasamos al estadio o a la fase de gastrulación y formación de las hojas embrionarias. Aquí tenemos el blastocitos y veis un grupo de células dará lugar por emigración e imaginación, pues dará lugar a una segunda capa de células, es decir, con una especie de pelota hueca con dos capas. La cavidad interior es el arquénteron y tiene un orificio que es el blastoporo. Recordar aquello de animales deuteróstomos o protóstomos, dependiendo del destino del blastoporo.
El estadio de gastrulación es un estadio complejo. Aquí nos ponen algunos ejemplos en animales diblásticos, como serían, como pone aquí, las esponjas y los nidarios, que se acaban aquí y lo único que luego hacen es crecer en complejidad, pero sería esta su forma básica. O animales con celoma, que le aparece el celoma, etcétera. Es decir, el estadio de gastrulación es un estadio complejo y cada tipo de animal se produce de una forma. Lo que lleva al estadio de gastrulación de una forma o de otra a formar lo que se llaman las dos hojas embrionarias, el ectodermo y el endodermo. En este caso, pues aquí tendríamos esta más clarita, el ectodermo, y esta más oscura, el endodermo. Aquí en este caso igual, el ectodermo y el endodermo. Posteriormente, en los animales triblásticos, en medio de las dos células, en medio de estas dos capas, se forma una tercera capa que es el mesodermo. Y todos los animales, de una forma o de otra, pasan por este estadio de tres capas embrionarias, que es de donde se va a formar el futuro animal. Bien, esto pasamos un poco. Vamos a verlo en mamíferos. En mamíferos, por tanto, en el caso del hombre, pues es un proceso complejo, pero que tiene las mismas fases. El estadio de mórula, las células se miran hacia alrededor y dan lugar al estadio de blástula o blastocito. Bien, vemos que no se produce aquí una pelota totalmente hueca, sino que queda un grupo de células. Aquí pone masa interior de células, es lo que se llama el botón embrionario. Botón embrionario, es decir, de aquí es de donde va a surgir el futuro niño o niña. En el estadio de gástrula, este botón embrionario se transforma en este conjunto de células. Un saco vitelino, el amnio con la cavidad amniótica, las células de fuera forman el corión y estas dos capitas de células verdes es lo que es el disco embrionario. Imaginároslo en tres dimensiones, sería una especie de disco con dos capas de célula. La superior equivale al ectodermo y la inferior al endodermo. Aquí lo vemos con más esquemático. La superior se llama epiblasto y, como repito, equivale al ectodermo. La inferior hipoblasto y equivale al endodermo. Bien, esto sería hacia la segunda semana. Ya está el embrión en el útero, ya se ha implantado, se está desarrollando la placenta, que sería todo esto, con las diferentes partes, y entre el ectodermo y el mesodermo, o entre el epiblasto y el hipoblasto, se forma esta tercera capa de células, la veis aquí, que en marrón, que es el mesodermo. Bueno, pues ya tenemos el disco embrionario formado al completo. Del ectodermo, del mesodermo y del endodermo se va a formar el futuro niño o niña. Ya se van produciendo cambios, se va a producir, tenemos aquí la notocorda, que es la futura columna vertebral, se va a producir aquí una especie de tubo a partir del ectodermo que va a dar lugar al sistema nervioso y se van ahí ya formando las diferentes partes del organismo humano. Bueno, del organismo humano, si es un embrión humano, o del resto de mamíferos, si son mamíferos. En otros animales vertebrados el desarrollo es bastante similar. Lo importante es, una vez que tenemos la gástrula de una forma o de otra, pues luego viene la organogénesis. La organogénesis es el desarrollo de los distintos órganos una vez producida estas tres hojas embrionarias. De cada hoja, el ectodermo, el endodermo y el mesodermo, se producen una serie de sistemas y aparatos. Del ectodermo da lugar al sistema nervioso, al sistema tegumentario, piel, uñas, pelo. Del endodermo se formarán los órganos digestivos, respiratorios, las glándulas asociadas como el páncreas, las glándulas salivares, y del mesodermo se originan los huesos, los músculos, el aparato excretor, el reproductor, el circulatorio y el linfático y los componentes de la sangre. Esto ocurre en todos los animales triblásticos.
Es decir, nosotros cogemos una mosca y del endodermo se forman las mismas estructuras, del mesodermo las mismas y del ectodermo las mismas. Es lo que se llama el destino de las hojas embrionarias. Bueno, os voy a dejar también los enlaces a otros vídeos donde esto se explica con mucho detalle a un nivel de primero de bachillerato, para si lo queréis ver. Luego tenemos el desarrollo postembrionario, sería la última etapa. Puede ser directo o indirecto. El directo se da cuando la cantidad de vitelo es grande, ya que la duración del periodo embrionario es mayor y los embriones pueden completar totalmente su desarrollo, de modo que se originan individuos semejantes al adulto. También sucede, aunque no es el caso de los mamíferos, que hay mucho vitelo, pero sí, como se desarrolla en el interior del útero, pues hay un desarrollo directo. El ser vivo que nace es semejante al adulto, excepto en el tamaño. Y luego tenemos el indirecto. El indirecto, hay poco vitelo, el desarrollo es más rápido y se forman organismos diferentes del adulto. Es lo que llamamos larvas. Por ejemplo, aquí tenemos la larva trocófora de anélidos, pero también se da en moluscos, etcétera, que es una larva libre que luego se transforma pues en el anélido, o se transforma, si esto es un molusco, pues se transformará en el molusco correspondiente. Para pasar de larva a adulto hace falta una metamorfosis, es decir, una serie de cambios más o menos drásticos que se van formando. La metamorfosis puede ser sencilla o compleja. Sencilla, dice, como el caso de anfibios, equinodermos, anélidos, moluscos, crustáceos y muchos insectos, que la larva se transforma en adulto sin pasar por una etapa de inactividad. Es decir, la larva va creciendo, va transformándose y al final se convierte en adulto. Y compleja, como en el ejemplo de las mariposas o de los escarabajos, donde la larva, en este caso en forma de gusano, pues se da un estadio de pupa o capullo, esta etapa o ninfa, bueno, la pupa o la ninfa está dentro de un capullo, puede estar dentro de un capullo, mejor dicho, y allí se transforma radicalmente. Un escarabajo pues poco tiene que ver con su larva, o un gusano con su mariposa, ¿de acuerdo? Esta sería la metamorfosis compleja. Y el resto del tema que viene, que son adaptaciones de los animales y su importancia, pues está en el tema 12, ampliación, y no entra dentro de la materia evaluable en este tema, con lo cual damos por finalizado el curso. Pero sería muy interesante pues que cogierais este tema de ampliación y o vierais esta parte de adaptaciones de los animales. Pues nada, hasta aquí todos los temas del curso y nada más.